Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Álgebra Lineal. El día de hoy vamos a introducir el concepto de dimensión y vamos a ver algunos conceptos básicos para llegar al concepto de dimensión. Si recuerdan la clase pasada hablamos de las bases, definimos lo que es una base y hablamos un poco sobre los espacios vectoriales con una base finita y vimos un teorema muy importante que se llama el teorema de sustitución, que ese va a ser muy útil en esta ocasión. Pero en esta ocasión ya vamos a hablar un poco de los espacios vectoriales con dimensión finita y vamos a hacer la definición. Obviamente el capítulo pasado va a ser muy importante, así que si no lo fuiste a ver, definitivamente velo a checar en la, creo que debo apuntar hacia este lado, sí, en la I que voy a poner por allá para el capítulo anterior de Álgebra Lineal. Entonces vamos a empezar, pero antes quiero agradecer muchísimo a todos mis patrons que están saliendo aquí abajo. Tengo dos patrons nuevos, Juan David Profe y Jesús Franco, pero este capítulo en especial se lo quiero dedicar a Juan David Profe. Juan, eres genial, muchísimas gracias por patrocinarme. Si quieren checar a Juan David Profe, él también tiene un canal de YouTube y habla de también cosas de matemáticas, da clases de física, un poco más orientado me parece como a la prepa, pero es muy chido. De hecho él apenas va a entrar a la universidad, entonces se me hace que es una persona súper inteligente y tiene también blogs por ahí, es muy carismático, se los recomiendo muchísimo. Y si tú también quieres ser mi Patreon, que tu nombre aparezca aquí en los créditos de mi canal que salen ahí, gracias a todos mis patrocinadores. ¿Quieres que te dedique una clase, que te comparta mis notas que escribo todas las veces, de dónde saco mis apuntes, o incluso que te mande hasta tu casa un cuadernillo con las clases de este mes con una dedicatoria mía? Definitivamente ve a checar el link hacia mi Patreon para que veas todas las formas de apoyarme y todos los beneficios que tengo para las personas que me apoyan. Pero bueno, empecemos con una definición que va a ser la definición de la dimensión de un espacio vectorial. Primero, sea B un F espacio vectorial, y como siempre B siempre va a ser un F espacio vectorial. A veces solo lo voy a decir en vez de escribirlo, pero bueno, la primera vez sí. Si B es un F espacio vectorial con base finita, digamos beta, entonces la dimensión de B va a ser la cardinalidad de esa base. Entonces nosotros ya probamos que si un espacio vectorial tiene una base finita, entonces todas las bases de ese espacio vectorial tienen la misma cardinalidad, tienen exactamente la misma cantidad de elementos. Así que si tiene base finita beta, entonces no importa qué base finita agarremos, todas tienen la misma cardinalidad, la misma cantidad de elementos. Y esa cardinalidad es a lo que vamos a llamar la dimensión de B. Entonces, por ejemplo, R2 tiene una base que es 0,1, 1,0. Esa sería nuestra base beta. Y esa es a la que llamábamos la base canónica. Este hecho es E1 y este es E2. El canónico o el básico canónico 1, el básico canónico 2. Entonces la dimensión de R2, o incluso más en general, la dimensión de F al cuadrado, donde F es nuestro campo, siempre va a ser 2. Porque tiene una base finita que solo tiene dos elementos, pero además cualquier base que se nos ocurra para nuestro espacio vectorial F2 solo puede tener dos elementos. Una base común que se usa de repente es la base 1,-1, o más bien 1,1 menos 1,1. Esta también es base de este espacio vectorial. Ustedes pueden probar que es linealmente independiente y que genera, y también tiene dos elementos porque siempre tiene que tener dos elementos, y así sucesivamente. Como Fn siempre tiene como base beta igual a el que tiene 1, y puros ceros, y luego 0, 1, 0 y puros ceros, y así hasta llegar al que es 0 y luego puros ceros, y al final un 1, que obviamente estos se llaman E1, E2 y así hasta En. Como son n entradas, entonces esta al final es el enésimo vector. Esa es la base canónica que comentábamos la otra vez, y como esta es una base y es finita, entonces Fn siempre tiene una base finita y la dimensión de Fn siempre es n, porque tiene una base con n elementos. Entonces esos son espacios muy sencillos que tienen esas bases sencillas y que podemos de esa manera determinar a su dimensión de manera sencilla. Entonces esto es la dimensión de un espacio con base finita. No nos vamos a meter en bases infinitas, pero
en álgebra lineal, por lo menos en álgebra lineal 1 y 2, nuestra importancia máxima va a ser para los espacios vectoriales con dimensión finita o con base finita. Entonces, si B tiene base finita, entonces decimos que tiene dimensión finita. Entonces, un espacio vectorial de dimensión finita es un espacio vectorial que tiene una base finita y la dimensión es esa cantidad de elementos de su base. Ahora, si a nosotros nos dan un espacio vectorial, a veces puede que no sea tan fácil determinar si tiene una base finita o no. Sin embargo, basta con que nosotros encontremos a un conjunto generador finito del espacio vectorial para nosotros asegurar que tiene dimensión finita o que tiene una base finita. De hecho, si nuestro espacio tiene un conjunto generador finito, entonces de ese conjunto generador podemos nosotros extraer elementos hasta obtener a una base finita. O sea, el conjunto generador se reduce a una base, siempre y cuando sea finito. Entonces nosotros tenemos este teorema que pues a mí me gusta llamarlo extracción de base, porque como que tenemos un conjunto generador y de ahí extraemos a la base, o simplemente teorema de extracción, que dice así: si B tiene un conjunto generador G subconjunto de B, entonces, claro que eso quiere decir que el generado de G es todo B, ¿verdad? Es un conjunto generador y G es finito, lo voy a poner finito. Entonces existe beta, un subconjunto de G que es base de B. Entonces, si nosotros tenemos cualquier conjunto generador finito, entonces nosotros podemos extraer a una base de ese conjunto generador. Vamos a hacer la prueba. A ver, supongamos que G tiene a los vectores B1, B2 y así hasta BM. Entonces es un conjunto finito que tiene elementos desde B1 hasta BM. Y por supuesto que genera, tal que G genera a todo B. Entonces, primero lo que vamos a hacer es suponer sin pérdida de generalidad que el 0 no está en B. Entonces, sin pérdida de generalidad, perdón, en G, 0 no está en G. Porque si lo estuviera, lo quitamos. Finalmente, el 0 no genera nada. Cualquier combinación lineal que nosotros hagamos con el 0, lo que sea multiplicado por 0 da 0. Y cuando lo sumamos a más cosas, el 0 se quita, es como si no estuviera. Entonces nosotros podemos quitar al 0 de G y va a generar exactamente lo mismo. El 0 no nos importa para generar, el 0 no genera nada. De manera que nosotros, sin pérdida de generalidad, quitamos el 0 y de todas formas va a generar a lo mismo. Entonces, de esa manera nosotros nos aseguramos de que el 0 no está en G. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque lo que nosotros queremos hacer es ir construyendo a un conjunto linealmente independiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, o vamos a construir a nuestra base, primero como beta 1, la vamos a construir como el conjunto que tiene a B1. Entonces este va a ser como nuestro paso base y simplemente va a tener un elemento. Este elemento no es 0, por lo tanto noten ustedes que beta 1 es linealmente independiente. Un conjunto con un solo elemento que ese elemento no es 0 siempre es linealmente independiente, porque pues si lo quitas ya no puedes generarlo sin nada. Si fuera 0, si lo quitas sí puedes generarlo sin nada, porque nosotros tenemos que el 0 lo generamos de la nada, digamos, lo generamos sin necesidad de ningún elemento. Pero como B1 no es 0, entonces si lo quitamos ya no lo podemos generar. Entonces beta 1 es linealmente independiente. Supongamos que nosotros ya tenemos construido hasta beta k para k menor que m. Y déjeme ponerle mayor o igual que 1. Entonces, si nosotros tenemos ya a beta k hasta beta k construido, o sea, lo que vamos a hacer es que vamos a ir extrayendo elementos de G para ir construyendo a conjuntos que vamos a hacerlo crecer cada vez más hasta llegar a beta m, que es cuando ya hemos analizado, digamos, a todos los elementos de nuestro conjunto generador, y al final nuestro beta m que vamos a obtener es el beta final. Pero si ya tenemos a beta 1, de él obtenemos a beta 2, y si ya tenemos a beta 2, de él obtenemos a beta 3, y así sucesivamente. Entonces nuestra definición va a ser por recursión. Primero decimos cómo definimos al primero, y si ya tenemos a alguien construido, cómo construimos al siguiente. Esa va a ser la idea. Entonces lo que vamos a hacer es que si B sub k más 1
está en el generado por beta K, entonces, de hecho, déjenme escribirlo de esta manera. Beta K más 1 va a ser beta K si BK más 1 ya está en el generado por beta K. Y si no, si BK más 1 no está en el generado por beta K, entonces lo agregamos beta K unión el BK más 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Nosotros nos estamos asegurando de ir agregando siempre vectores a nuestro... Uy, aquí debí haber puesto igual. De ir siempre agregando vectores a nuestro beta de manera que sean vectores que nos hacen falta. Aquí se ve que el beta K más 1 nos hace falta, perdón, el BK más 1 nos hace falta. Aquí no nos hace falta, por lo tanto no lo agregamos, lo dejamos igual. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero tenemos a nosotros a nuestro B1 y entonces ese es nuestro beta 1. Luego B2. B2 ya está en el generado de B1, si sí, lo descartamos, si no, lo metemos. Digamos que ya estaba, entonces beta 2, o sea que B2 sí estaba en el generado por esto, entonces beta 2 se queda como el unitario de B1, no lo cambiamos. Luego analizamos a B3, B3 no está en el generado de beta 2, digamos no se puede generar con este, no, pues que no. Ok, entonces lo agregamos y entonces beta 3 va a ser el que podemos generar con B1 y B3. O bueno, el conjunto que tiene a B1 y B3. Entonces con eso ya podemos generar nosotros algo más grande. Sin embargo, nos aseguramos de que nuestro conjunto siempre es linealmente independiente. Entonces, al final nosotros definimos a beta como el beta M. Entonces, lo que nosotros tenemos que probar es que beta es base de B. Entonces, tenemos que probar dos cosas. Uno, que beta es linealmente independiente. Y eso lo vamos a hacer por inducción. Beta 1 es linealmente independiente. Sí, entonces este es el caso base. El caso base nos dice que beta 1 es linealmente independiente. Y nosotros ya tenemos que beta 1 es linealmente independiente. Déjenme escribirlo, pues solo tiene un elemento o solo tiene a B1 distinto de 0. Entonces, como solo tiene un elemento que es distinto de 0, entonces es linealmente independiente. Ahora vamos a hacer nuestro paso inductivo. Nuestra hipótesis de inducción sería que beta K es linealmente independiente y lo que queremos demostrar, nuestro por demostrar, PD es por demostrar, es que beta K más 1 también es linealmente independiente. Y esto obviamente estamos suponiendo que K está entre 1 y menor que M, porque en realidad después de M pues ya se acaban nuestros pasos. Entonces esto es una inducción que se limita a K menor que M, pero de todas formas se puede hacer. Entonces esto es lo que queremos probar nosotros. Tenemos dos casos. Si BK más 1 está en el generado de beta K, entonces beta K más 1 es igual a beta K. Por lo tanto es linealmente independiente. ¿Por qué? Por nuestra hipótesis de inducción. Nosotros tenemos que beta K es linealmente independiente. Por otro lado, si BK más 1 no está en beta K, entonces beta K más 1 es igual a beta K, que ya era linealmente independiente, unión un elemento que no estaba en su generado. Y nosotros ya probamos una vez, es más, incluso déjenme ver si lo encuentro por aquí. Aquí está, mírenlo. Es este teorema que está en el capítulo de independencia lineal. Entonces pues lo probamos ya hace un rato, pero está aquí en el de independencia lineal y dice, dice que si nosotros tenemos un conjunto linealmente independiente y otro vector que no está en ese, entonces si al unirlo es linealmente independiente, si solo si B no está en el generado. Y ese es justo el caso que tenemos en esta ocasión. Nosotros tenemos un vector nuevo que no está en que no está en nuestro conjunto original y no está en el generado. Entonces nosotros tenemos que eso implica que es linealmente independiente. Por supuesto que nosotros necesitamos que el original fuera linealmente independiente. Entonces eso es lo que estamos usando ahorita. Vamos a usar que el original es linealmente independiente y nuestro vector nuevo no está en el generado, por lo tanto al unirlo sigue siendo linealmente independiente. Y si notan, eso es justo lo que tenemos aquí. Tenemos a un conjunto que es linealmente independiente por nuestra hipótesis y que el elemento que queremos meter no está en el generado. Por lo tanto, nosotros tenemos que
este nuevo que obtenemos al unirlo es linealmente independiente. Y con eso, por supuesto, concluye nuestra inducción. Por lo tanto, nosotros concluimos que beta es linealmente independiente. O sea, nosotros tenemos que beta 1 es linealmente independiente, por lo tanto beta 2 es linealmente independiente, y así hasta que beta m, que es igual a beta, es linealmente independiente también. Ahora necesitamos probar nosotros que beta también genera. No sé por qué aquí puse E linealmente independiente, pero es linealmente independiente. Entonces tenemos que probar ahora que beta genera. ¿Por qué? Pues para ser una base necesita cumplir las dos cosas. Tiene que ser linealmente independiente y tiene que generar. Entonces, para probar que beta genera, lo que voy a probar es que G es subconjunto del generado de beta. Y para probar esto, lo que yo voy a probar, aquí va a ser como por demostrar esto. Y lo que voy a probar es que siempre el conjunto B1 hasta BK siempre es subconjunto del generado por beta K. Eso es lo que quiero probar. De manera que como G es igual al conjunto que tiene a todos los elementos hasta la M y beta es el beta M, entonces el G completito, que es todo B1 hasta BM, tiene que estar contenido en beta m, que es beta. Entonces de esa manera voy a probar esto, pero pues hay que irnos paso a paso. Y siempre que nosotros definimos algo por recursión, las pruebas por lo general van a ser por inducción. Y el ejemplo muy claro de esto es en los cursos, los videos que he estado subiendo últimamente de álgebra superior. Nosotros definimos a la suma y a la multiplicación pues justo por recursión, y hacemos todas las pruebas por inducción. Entonces si no les está quedando súper claro esto de la inducción y la recursión para probar este tipo de cosas, pues definitivamente vayan a checar ahí la lista de álgebra superior y chequen sobre todo esos últimos capítulos, el de la suma y el de la multiplicación, y a lo mejor así les queda más claro, por lo menos practican más. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Primero tenemos que probar el caso de beta 1, y pues beta 1 es igual al generado por B1. Digo, es igual a B1, por lo tanto es claro que B1 está en el generado de beta 1. Eso es claro porque pues todos los elementos de un conjunto siempre están en el generado de ese conjunto, porque lo podemos escribir simplemente como la combinación lineal, que es el mismo, sin multiplicar o multiplicándole 1 y sumándole nada más. Entonces eso está bien. Este sería el caso base, el caso K igual a 1 por decir, y ahora nosotros suponemos, o nuestra hipótesis de inducción es que esto es cierto para beta K. O sea, nosotros suponemos que B1 hasta BK es subconjunto del generado de beta K, y lo que nosotros queremos demostrar es que esto es cierto también. B1 hasta BK más 1 también está en el generado de beta K más 1. Entonces pues todas las ocurrencias de K las sustituimos por un K más 1, y de esa manera podemos hacer nosotros la prueba. Entonces esto tenemos de hipótesis, eso queremos demostrar para completar nuestra inducción. Entonces, como nosotros definimos a nuestro beta K más 1 en dos casos, el caso si BK más 1 está en el generado y el caso en el que BK más 1 no está en el generado, entonces vamos a tener que hacer dos casos. Entonces el primer caso, si BK más 1 está en el generado de beta K, entonces pues nosotros tenemos por hipótesis que de B1 hasta BK es subconjunto del generado de beta K, pero además BK más 1 está también en el generado de beta K. Por lo tanto, B1 hasta BK, pero además BK más 1 están todos en el generado de beta K, pero beta K es igual a beta K más 1. En este caso, beta K es igual a beta K más 1, por lo tanto, pues sus generados obviamente son iguales también. Entonces realmente ese es el caso en el que no tuvimos que agregar nada, y pues es que no era necesario, ¿verdad? Ya teníamos en el generado, así que no hubo que agregar nada. Y el otro caso es todavía más fácil. Si BK más 1 no está en el generado de BK, entonces pues lo que vamos a tener es que, para empezar, como beta K es subconjunto de beta K más 1, entonces nosotros ya probamos que el generado se preserva. Beta K también es subconjunto de
el generado de beta k más 1. Por lo tanto, por hipótesis de inducción, nosotros tenemos que B1 hasta BK también es subconjunto de beta k más 1, ¿verdad? Ser subconjunto es transitivo, entonces como esto es subconjunto del generado por beta k y el generado de beta k es subconjunto del generado por beta k más 1, entonces sigue siendo subconjunto. Y además, bk más 1 ahora es un elemento de beta k más 1, ¿verdad? ¿Cómo definimos nosotros a beta k más 1 en esta situación? Pues beta k más 1 es beta k unión el bk más 1. Entonces, como nosotros directamente lo agregamos, entonces pues es elemento. Y como es elemento, entonces también está en el generado. Por lo tanto, bk está en el generado. Bk más 1, perdón, está en el generado de beta k más 1. Y así nosotros tenemos que todos B1 hasta bk más 1 es un subconjunto del generado de beta k más 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que G, que es igual al conjunto B1 hasta Bm, es un subconjunto de beta m, porque pues nosotros ya por la inducción que hicimos, es cierto para el caso base, y si es cierto para alguien, entonces es cierto para el siguiente, y así va a seguir siendo cierto hasta llegar a la m. Entonces, y beta m es beta. Perdón, aquí debería ser el generado. Entonces, G es un subconjunto del generado por beta. Pero recuerden que nosotros probamos que pues este es un subespacio vectorial, y si un subespacio vectorial contiene a un conjunto, entonces contiene al generado. Pero el generado por hipótesis, o el generador, perdón, el generador, más bien sí es el generado, pero es el generado del generador. Entonces el generado por G obviamente es B, esto sigue siendo subconjunto del generado por beta, y pues el generado por beta siempre es un subconjunto de B. Por lo tanto, nosotros tenemos que el generado de beta es todo B. Por lo tanto, beta también genera. Entonces, nosotros tenemos que beta es un subconjunto de G, tal que beta es linealmente independiente y genera, es decir, es base. Y con eso concluye nuestra prueba. Entonces, pues sí fue un poco larguito, pero sí se pudo. Y la clave es esa, realmente la construcción no es muy difícil. Nosotros vamos extrayendo elementos hasta que nosotros nos quedamos con algo que simplemente es una base, pero los vamos extrayendo de manera inteligente, los vamos extrayendo inteligentemente, de manera que no extraigamos más de lo que necesitamos. Nosotros siempre extraemos exactamente lo que necesitamos para generar, y cuando nosotros extraemos exactamente lo que necesitamos para generar, entonces nosotros obtenemos un conjunto que además es linealmente independiente, por el teorema que les mostré hace ratito, el que probamos en el capítulo de independencia y dependencia lineal, y entonces ya obtenemos que de nuestro conjunto generador extraemos una base. Ahora, nosotros tenemos que de un conjunto generador nosotros podemos extraer una base, pero la otra cara de la moneda del conjunto generador es el conjunto linealmente independiente. Entonces lo que vamos a probar ahora es que si nosotros tenemos un conjunto linealmente independiente, nosotros lo podemos agrandar a una base. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto generador que por lo menos por lo general lo pensamos que es un conjunto grande, nosotros de él extraemos una base. Y si nosotros tenemos un conjunto linealmente independiente que por lo general pensamos que es chiquito, nosotros lo completamos a una base. Entonces este es el teorema de completación. Uno es extracción y otro es completación. Si L es un subconjunto de B tal que L es linealmente independiente, y bueno, la otra cosa que hay que pedir es que B tiene dimensión finita, o sí, bueno, que tiene una base finita, ¿verdad? Y B tiene dimensión finita, entonces existe beta, un supraconjunto de L tal que beta es base de B. Entonces estos dos teoremas son súper importantes, el de generación y el de extracción y el de completación, y pues vamos a ver la prueba. Entonces, gracias al teorema que ya probamos antes, esto se puede hacer de manera relativamente sencilla. Supongamos que L es el conjunto U1 hasta UM, y sea, le voy a poner gamma, una base de W1 hasta WN, base de B, ¿verdad? Por hipótesis nosotros tenemos que tiene dimensión finita, entonces tiene una base
finita. Y entonces tenemos una base. Entonces nosotros construimos a G definiéndolo como el conjunto que tiene a U1 hasta UM. Y luego tenemos a W1 hasta WN. Entonces este conjunto obviamente es un conjunto que genera a B. G genera a B. Y luego, utilizando el mismo procedimiento del teorema anterior, extraemos de G a una base beta, pero esta base va a ser tal que L es subconjunto de beta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a ir haciendo para obtener a beta es que primero vamos a construir a beta 1, que va a ser U1. Y luego, para construir a beta 2, pues nosotros tenemos que ver si U2 está o no en el generado de beta 1. Pero la respuesta es que no va a estar. ¿Por qué? Porque este conjunto U1, U2 es linealmente independiente, ¿verdad? Nosotros ya probamos que un subconjunto de un conjunto linealmente independiente sigue siendo linealmente independiente, como este subconjunto de L. Entonces sigue siendo linealmente independiente. Entonces, como es linealmente independiente por el mismo teorema que les enseñé hace rato, el teorema que probamos en el capítulo de lineal dependencia y lineal independencia, nosotros tenemos que como U1 unión U2 es linealmente independiente, entonces U2 no puede estar en beta 1. Y justo pues es que lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo a esta base beta, es que estamos tomando a los elementos siempre y cuando siga siendo linealmente independiente nuestro conjunto. Entonces, pues obviamente vamos a tomar a U1 hasta UM, porque como son linealmente independientes, siempre va a respetar si se van a meter en el proceso, porque pues UK más 1 nunca puede estar en el generado por beta K, pues beta K unión UK más 1 siempre es linealmente independiente. Es linealmente independiente porque es un subconjunto de L, obviamente aquí para K menor que M, es un subconjunto de L, entonces siempre este es linealmente independiente. Entonces, como este es linealmente independiente, U no puede estar en el generado, lo que significa, según el algoritmo que hicimos, que UK más 1 se tiene que agregar para generar a beta K más 1. Entonces hacemos eso hasta que tenemos hasta aquí, y luego el resto de los elementos de la base simplemente los vamos agregando o no hasta tener a nuestra base beta. Entonces básicamente lo que hicimos fue agarrar a nuestro conjunto linealmente independiente, agarrar a una base que nosotros teníamos por ahí y meterle elementos de esa base hasta que la completamos, bueno, siempre preservando la lineal independencia, hasta que nosotros completamos a una base. Entonces por eso este es el teorema de completación. Espero que se haya entendido, que no haya sido muy confuso, pero pues esa es la idea. Usamos un teorema para probar otro, ¿verdad? Por lo general así es en las matemáticas. Bueno, quiero hablar un poco de la dimensión de un subespacio vectorial. A ver, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un espacio B y tengo a U un subespacio vectorial de B? Pues si B tiene dimensión finita, entonces U también tiene que tener dimensión finita. Y la razón es porque si nosotros tenemos a beta 1 una base de U, entonces beta 1 es un conjunto que es linealmente independiente, pero que sea linealmente independiente no depende de si está en U o si está en B. Que sea linealmente independiente es una propiedad intrínseca del conjunto, por lo tanto beta 1 es linealmente independiente también en B. O sea, es un elemento o es un conjunto que es linealmente independiente para U, pero es linealmente independiente también para B. Por supuesto, la otra condición es que beta 1 genera a todo U. Entonces es linealmente independiente, y voy a poner aquí entre paréntesis, y el generado de beta 1 es todo U. De manera que es base de U, porque es linealmente independiente y genera todo U. Pero como U es subconjunto de B, no necesariamente genera todo B. Entonces beta 1 no necesariamente es una base de B también, solo serían si U fuera igual a B. Sin embargo, como es linealmente independiente por el teorema de completación, existe beta que es un supraconjunto de beta 1, tal que beta sí es base
de B. Entonces nosotros teníamos a una base de U que al ser base de U es linealmente independiente, pero además es subconjunto de B porque es un subconjunto de U y U es subconjunto de B, entonces es un conjunto linealmente independiente de B y entonces por completación lo completamos a una base de B, de manera que nosotros tenemos que beta 1 es un subconjunto de beta y beta tiene cardinalidad finita. La cardinalidad de beta es finita porque nosotros estamos partiendo de la hipótesis de que B tiene dimensión finita, entonces la cardinalidad de su base es finita, pero como es un supraconjunto de beta 1, entonces tiene una cantidad mayor o igual de elementos de beta 1. Por lo tanto, beta 1 también tiene o también es finito, pero lo más importante es que la dimensión de U es igual a la cardinalidad de beta 1, es igual a la cardinalidad de su base, pero la dimensión de B es igual a la cardinalidad de su base, que es beta. Entonces esto lo que nos dice es que la dimensión de U es menor o igual que la dimensión de B. Y una cosa más, ¿qué tal que nosotros definimos a beta 2 como beta menos beta 1? Es decir, a nuestra base beta que construimos completando a beta 1 hasta una base beta, quitamos a los elementos de beta 1 y nos quedamos solamente con los elementos extras que tuvimos que agregar. Entonces, beta 2 nos va, o su generado, nos va a dar a un subespacio de B que le voy a poner W, que es como el subespacio complementario de U. O sea, W complementa a U. ¿Por qué complementa U? Porque está hecho por el generado de la parte que complementa a la base de U. Es decir, beta 2 es base de W, beta 1 es base de B, perdón, de U, y beta 1 unión beta 2 pues es beta, que es base de B. Entonces U y W son como dos espacios complementarios. Bueno, y además tenemos la propiedad de que no se intersectan. La intersección de beta 1 con beta 2 es vacío, entonces son dos bases que juntas hacen a toda la base de B, pero por separado hacen a subespacios más pequeños y que no, de manera que no se intersectan los elementos. Entonces eso es muy especial y esto de complementación es lo que nosotros conocemos como que B es la suma directa de U y W. Entonces esto es algo que ustedes pueden probar si quieren. Esto se va a quedar como de ejercicio para ustedes, que si nosotros tenemos a un subespacio vectorial, nosotros completamos a la base y construimos al otro espacio vectorial como el complemento de la base original o de la base original con respecto a la base, entonces obtenemos una base de un espacio que se vuelve la suma directa con el otro del original. Entonces, de aquí concluimos dos cosas. Primera, que si nosotros tenemos dos bases de subespacios que cumplen estas propiedades, entonces la suma directa de esos espacios es el espacio original, pero además que para todo subespacio que nosotros tengamos de un espacio, nosotros tenemos que existe otro subespacio que lo complementa, que su suma directa con ese otro subespacio es todo B. Entonces eso es muy interesante. Igual lo de los subespacios a lo mejor no nos vamos a meter tanto, pero pues voy a dejar el capítulo hasta aquí y la siguiente vez vamos a hablar de más propiedades y más resultados relacionados con la dimensión. Pero bueno, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de álgebra lineal y otras cosas de matemáticas. Si te quieres meter a mi Patreon, ahí están los links en la descripción para checar los regalos y beneficios que tengo para ustedes. Y si me quieres dar un follow en el Instagram, te lo agradecería muchísimo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.